Hoy llegamos a un texto crucial en las Escrituras. Es crucial porque nos presenta un modelo de una persona obediente a enseñar las Escrituras sin alterar su contenido. Si eres un hijo de Dios, seas predicador, maestro, padre, madre, soltero, a un grado u otro tienes la responsabilidad de evangelizar y por lo tanto enseñar la palabra de Dios, si no es que Dios te ha dado un ministerio de enseñanza formal de su palabra. Cuando evangelizas o enseñas la palabra de Dios, debes hacerlo sin alterar su contenido. Por ser Día de las Madres, queremos mencionar algunas aplicaciones específicas para ellas a manera de introducción a nuestro estudio. Como madre con hijos en casa, tienes la responsabilidad de enseñar las Escrituras a tus hijos sin alterar su contenido, como lo enseña Efesios 6:4. Si tus hijos ya no viven en casa, conforme Dios te dé oportunidad con prudencia, debes hacer lo mismo, ser una influencia evangelística, santificadora en tus hijos, en tu marido y en los que te rodean. El legado más importante, escuche esto, mamá, el legado más importante que le puedes y debes dejar a tu familia es ser una cristiana obediente, una mujer que obedece y enseña las Escrituras sin alterar su contenido. Maridos, el mejor regalo que le pueden dar a sus esposas, sean madres o no, es contribuir a su evangelismo y santificación al ser un cristiano que obedece y enseña las Escrituras sin alterar su contenido. Efesios 5, 25 al 27. Ahora, no usen esto como excusa y digan, mi amor, lo siento, nos vamos a ahorrar esos 500, 300 mil pesos de comida porque voy a ser un hombre de Dios y ese va a ser tu regalo de Día de las Madres. Obviamente no. Esto es el mejor regalo, el más importante, el más duradero, el más significativo. Hijos, el mejor regalo que le pueden dar a sus madres es ser cristianos que obedecen y enseñan las Escrituras sin alterar su contenido. Proverbios 10:1 nos dice que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio, el hijo incrédulo, el hijo que vive en desobediencia a la palabra de Dios, aun cuando profesa ser cristiano, pero vive una vida de pecado, el hijo necio es tristeza de su madre. Nada trae tanto gozo, tanta satisfacción, tanto placer al corazón de una madre cristiana como un hijo que está rendido a los pies de Cristo y lo manifiesta por una vida de obediencia. Y la contraparte, claro, es lo opuesto. Nada quebranta tanto el corazón de una madre cristiana como un hijo desobediente a la palabra de Dios. Ningún regalo, ninguna cantidad de títulos, hijos, ninguna cantidad de posesiones materiales y felicidad y bienes temporales y regalos materiales que le puedas dar a tu madre, escucha, van a contrarrestar el dolor que traes a tu madre si eres un hijo necio. Y para ser obediente y enseñar las Escrituras sin alterar su contenido, vamos a estudiar un texto que nos va a ayudar en esta área, al regresar a Hechos 20, versículos 17 al 27. Hechos 20, 17 al 27. Vamos a leer este gran texto. Hechos 20, recuerden en lo que llegan ahí, que aquí en Hechos 20, en el contexto más amplio de los versículos 17 al 38, encontramos las últimas palabras de Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Estamos aquí en el tercer viaje misionero de Pablo, probablemente alrededor del año 56-57 después de Cristo. Y vamos a leer Hechos 20, 17 al 21, y después nos vamos a saltar al versículo 25, donde estaremos estudiando el día de hoy. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia.
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y hasta aquí, hermanos, estudiamos, recuerdan, la primera área de la vida de Pablo que debemos imitar. Vimos aquí el área de la obediencia. Su obediencia fue constante, completa, humilde, sufriente. Y hoy llegamos a la segunda área de la vida de Pablo, de un pastor fiel que debes imitar. Y aquí a partir del versículo 20 al 21 y luego 25 y 27, 25 al 27, encontramos el área de la enseñanza. El área de la enseñanza. Aquí en Hechos 20 al 21 y 25 al 27, encontramos dos características de la enseñanza de un pastor fiel que debes imitar. Debes enseñar de manera, en primer lugar, imparcial y en segundo lugar, de manera completa. Observen versículos 20 al 21 cómo un pastor fiel enseña imparcialmente, y seguimos leyendo el texto. Pablo le sigue diciendo a los pastores efesios en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora observen en los versículos 25 al 27 cómo un pastor fiel no solo enseña imparcialmente, sino también enseña totalmente. Totalmente, versículos 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Qué pasaje tan potente! Vamos a verlo a detalle, regresando al versículo 20, repasando brevemente. Estamos viendo entonces cómo un pastor fiel, como lo ejemplifica Pablo en este texto, presenta 7 áreas en su vida, así lo hemos dividido, Hechos 20, 17 a 38. 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. Ya vimos el área de la obediencia, versículos 17 al 19. Y ahora veamos en segundo lugar el área de la enseñanza. Un pastor fiel enseña, en primer lugar, imparcialmente. Imparcialmente. En otras palabras, enseña el mismo contenido bíblico a toda audiencia. Obsérvenlo en Hechos 20, versículo 20. Seguimos repasando brevemente. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dijimos que esto se refiere a la palabra de Dios. Pablo enseñó la palabra de Dios. Noten, nos da la médula de su mensaje, del contenido de su mensaje en el versículo 21. Y su audiencia, Hechos 20, 21, noten su imparcialidad. Testificando a judíos y a gentiles. Fuera judío o gentil, y la raza humana se puede dividir en esas dos divisiones desde el punto de vista de este texto. O eres judío o no eres judío. ¿Eres judío o eres gentil? Fuera quien fuera, Pablo, noten, estuvo testificando, versículo 21, a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Explicamos que arrepentimiento se refiere a dejar tu pecado y someterte a Dios en fe. Fe es abrazar en sumisión al Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Todo lo que Él hizo en su vida, muerte, resurrección. Predicar arrepentimiento, claro, explicamos, de manera implícita significa confrontar al pecador con la realidad de su pecado y con la realidad de lo que su pecado merece, que es la condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, el predicar arrepentimiento de manera implícita significa que debes confrontar al pecador con su pecado, decirle, si no dejas tu pecado, vas a terminar en donde tu pecado merece, en el infierno eterno, y te advierto que la única manera de evitar ese juicio es mediante arrepentimiento. Y lo vimos a detalle la semana pasada, recuerdan, en Lucas 16, 19 al 31, con la parábola del rico y Lázaro. Aquí nos quedamos hace 8 días.
No podemos suavizar el Evangelio. No podemos dejar de hablar del pecado y del juicio que el pecado merece, y de cómo solo mediante el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo Dios puede salvar a alguien. Pablo dice aquí en Hechos 20:21, noten que predicó arrepentimiento y fe. Este era el evangelio que él predicaba. ¿Cómo lo sabemos? Observen el versículo 24. Aquí mismo en Hechos 20:24, observen. Esto lo veremos la semana próxima a detalle, si Dios quiere. Por ahora simplemente leemos Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, escuchen esto, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era ese evangelio? ¿Cómo daba testimonio? ¿Cómo predicaba? ¿Qué era? ¿Cuál era el evangelio de la gracia de Dios que Pablo predicaba? Versículo 21. Testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es el verdadero evangelio, el único evangelio, el evangelio de acuerdo con el versículo 24 de la gracia de Dios? Aquí está en el versículo 21. Es ese evangelio que predica arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único evangelio mediante el cual Dios salva. No hay otro. Cualquier alteración en este mensaje lo hace diferente y por lo tanto digno de condenación. No es un error ligero, superficial, trivial el alterar este mensaje. Es así y lo tomas o lo dejas, punto. Y si lo dejas y lo cambias por cualquier otro sustituto, por parecido que sea este, si no es este evangelio que versículo 21 testifica a todo ser humano acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, estás predicando un evangelio falso que conduce al infierno. Alguno dirá, oye, qué exagerado. No, vayan a Gálatas 1:8. Pablo mismo lo dijo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8. Gálatas, escuchen esto, fue escrito alrededor del 49 al 50 después de Cristo. De las 13 cartas que Pablo escribió, fue la primera que escribió. Y esto es significativo porque lo que estamos por leer en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo lo escribió alrededor del 49 al 50 después de Cristo, guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que estamos estudiando en Hechos 20, ya lo dijimos, nos ubica unos 5 a 7 años después de lo que Pablo escribió en Gálatas 1. No es nada nuevo. Escuchen lo que Pablo dijo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Les recuerdo el contexto. Está escribiéndole a este grupo de creyentes en la región de Galacia. Habían sido afectados por personas que decían, sí, para ser salvo necesitas creer en Jesús, pero como requisito para ser salvo no solo debes creer en Jesús, sino también adoptar la ley mosaica. Y obviamente habían pervertido el evangelio genuino. A esto se refiere Pablo aquí. Estaban enseñando un evangelio por obras, no el evangelio de la gracia de Dios, como dice Hechos 20:24. Y Pablo hace una advertencia muy, muy fuerte. De hecho, es la advertencia más fuerte, más directa, más concisa en todas sus epístolas acerca de corromper el evangelio, alterarlo al mínimo grado. Obsérvenlo en Gálatas 1:8, dice Pablo, mas si aún nosotros, esto es hipotético, si aún nosotros, refiriéndose a él, o a un ángel del cielo, un ángel santo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. La palabra anatema traduce una palabra griega que se refiere a dedicar a alguien a destrucción eterna en el infierno. Esto es muy fuerte. Pablo está diciendo, si alguien predica un evangelio diferente al que yo prediqué, está condenado al infierno. ¿Y qué evangelio predicó Pablo? Regresa en Hechos 20, versículo 21.
Véanlo en el contexto, Hechos 20:24. Él dice al final del 24, lo acabamos de leer, que él dio testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es ese Evangelio? Hechos 20:21. El testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según Gálatas 1:8, escucha, si alguien le añade obras, si alguien le quita el arrepentimiento, la fe, si alguien altera el evangelio que Pablo predicó, es anatema. Está condenado al infierno eterno. Qué fuerte afirmación, ¿no es cierto? La implicación es que solo el evangelio que Pablo predicó es el verdadero. ¿Acaso es esto arrogante? ¿Acaso surgió de él? No. No, este evangelio es Hechos 20:24, es el evangelio de la gracia de Dios. Dios es su fuente, Pablo no lo inventó. Lo vemos una y otra vez en sus epístolas, Romanos 3, 21 al 24, en Gálatas 1. Solo el evangelio que Pablo predicó es el verdadero. Cualquier otro es falso y lleva al infierno eterno. Esto es algo muy serio. Si tú crees en cualquier otro evangelio, vas camino al infierno. Si tú predicas cualquier otro evangelio de manera deliberada que no sea el que llama al pecador, Hechos 20:21, al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, vas camino al infierno. No importa los buenos sentimientos que tengas, las buenas intenciones, esta es una realidad. Entonces, no predicar arrepentimiento y fe es predicar un evangelio falso que no salva y merecedor del tormento eterno en el infierno. Alguien puede decir, oye, pero predicar arrepentimiento es predicar una salvación por obras, no por gracia. ¿Cómo le vamos a decir al pecador que deje su pecado y se vuelva a Dios? ¿Acaso esa no es una obra? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Hechos 20:21, obsérvenlo de nuevo. Él estaba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y nos dice al final del 24 que Él dio testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto indica que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios incluye predicar arrepentimiento y fe. Y Pablo más adelante en sus epístolas, como ustedes recuerdan, afirma que tanto la fe como el arrepentimiento no son obras humanas, sino son regalos de gracia de Dios. Efesios 2:8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo mismo 2 de Timoteo 2:25, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, en Hechos 20:21, Pablo le testificó a judíos y a gentiles del arrepentimiento y la fe, y tanto la fe como el arrepentimiento son indispensables para ser salvos. En 2 de Corintios 7:10 vemos que la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento para salvación. Aún el mismo Señor lo dijo, recuerdan en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Y la fe también es indispensable para ser salvo. Romanos 10:9, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Entonces solo puedes ser salvo al arrepentirte de tu pecado y al creer en el Señor Jesucristo. Pablo predicó lo mismo que el Señor. Marcos 1:14 y 15, el Señor decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro predicó lo mismo, Hechos 2:38, arrepentíos, ¿recuerden? En Lucas 24 vemos lo mismo, el único de los 4 evangelios que nos da el contenido del evangelio que los apóstoles debían predicar en la gran comisión. Lucas 24, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pablo enseñó lo mismo, escuchen, en todos lados y a toda persona, Hechos 20:21, fueran
judíos o gentiles. Alguno dirá, ay, pero era tan fácil para Pablo. No, no era nada fácil. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a 1 Corintios 1 para recordarles algo de el desafío que Pablo enfrentó de predicar el Evangelio. 1 Corintios 1, 1 Corintios, recordarán, lo hemos explicado, fue escrita antes de el pasaje que estamos viendo en Hechos 20, 17 al 38. Y en Hechos 20, en 1 Corintios 1, perdón, vemos a Pablo, el tipo de presión que enfrentaba para alterar el mensaje, para que los gentiles lo aceptaran y los judíos también. Y en 1 Corintios 1, observen lo que dice. 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos, incluye a los gentiles, buscan sabiduría. Noten, a pesar de que ellos querían eso, versículo 23, pero nosotros, esto es, a pesar de que versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, sabiduría humana obviamente. Versículo 23, a pesar de eso, dijo Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Los judíos no podían concebir un Mesías muerto, maldito todo aquel que colgare de un madero. Y los gentiles no podían concebir a un Dios muerto. Eso afectaba su orgullo intelectual. ¿Cómo pudo Pablo hacer esto? A pesar de que para los judíos el evangelio era tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo pudo Pablo hacer esto? El versículo 24 nos da la respuesta. Mas para los llamados, esto es, para aquellos a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y llamado, recuerden siempre en las epístolas paulinas, se refiere al llamado eficaz a la salvación. Esto es a que Dios hace que el pecador elegido desde antes de la fundación del mundo escuche el evangelio y Dios en su gracia le concede arrepentimiento y fe para venir a Él. Obviamente el que no cree y no se arrepiente es responsable, Juan 3, 19 y 20. Pero noten cómo Pablo podía, versículo 23, predicar a Cristo, aunque para los judíos era tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, mas para los llamados, y acá abarca, se ha llamado gentil o se ha llamado judío, así judíos como griegos, dice, versículo 24, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Él entendía, escuchen, que no dependía de él salvar a nadie, sino de Dios. Y que Dios salva mediante el Evangelio únicamente. El Evangelio de la gracia, que en resumen incluye, como Él los dijo en Hechos 20:21, testificar a toda persona acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero un pastor infiel, un creyente falso, como estilo de vida, enseña de manera parcial. ¿Qué quiere decir eso? Cambia el contenido de su mensaje para evitar ofender a su audiencia y para que su audiencia, entre comillas, se salve. Y esto muestra que no confía en la soberanía de Dios para salvar y cree que la palabra de Dios necesita ser editada, cree que Dios necesita ayuda porque su palabra es demasiado fuerte y hay que rebajarla para que la persona la acepte. Qué arrogancia, ¿no es cierto? Es como decir, Señor, tú no sabes lo que necesita Pepito o Juanita o Luis. No, yo sí, Señor. Entonces voy a tomar lo que tú has dejado en tu palabra y voy a alterar el mensaje para que sea apetecible a Luis, a Juanita y a Pepito. Es una blasfemia. Y obviamente es alterar el Evangelio. Aún como cristianos genuinos podemos caer en este pecado. No alteres el mensaje para evitar ofender a ciertas audiencias. Debes seguir el ejemplo de pastores fieles como Pablo aquí. Dios manda a todo pastor, a todo creyente, a predicar la palabra fielmente aunque la gente no le guste. Debes confrontar al incrédulo con la realidad de su pecado y la necesidad de dejar su pecado para someterse al Señor
en fe total, no por obras, y así él pueda disfrutar del perdón de pecados que Dios le ofrece al que viene en arrepentimiento y fe a él a través de Cristo. Escucha, no importa el trasfondo religioso del pecador al que estás evangelizando, no importa su trasfondo religioso, académico, social, racial o económico, si la persona no conoce a Cristo, su necesidad espiritual y la solución son las mismas. Arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Es igual para todos. Pablo mismo lo dijo ahí en Romanos 3, versículos 22 y 23. La necesidad de todo ser humano es la misma. La salvación a través de Cristo y la solución es la misma. Solo por Cristo, solo por fe arrepentida, solo por gracia, no por obras. Por eso dijo Pablo, recuerdan en Romanos 3, 22, la justicia de Dios, hablando de la justicia de Dios que viene a través de Cristo, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, escuchen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, judíos y gentiles. Todos necesitan a Cristo por igual. Por eso le predicas el mismo evangelio a todos por igual. No hay un mensaje para este grupo de personas y otro mensaje para aquel grupo de personas. La palabra de Dios nunca presenta un evangelio para los pobres, otro para los ricos, para los licenciados, para los doctores. No hay clasificación como en las películas o en los libros para el evangelio. Este es el evangelio, clasificación AA, B, C, B15. No. No es que, ¿sabes qué? No hables del infierno, esa es clasificación C. Eso no. No, solo habla del amor de Dios y de la fe. Pero arrepentimiento y el infierno, esa es clasificación C. Eso es para los adultos, no para los chiquitos. No, tienes que predicarle a los chiquitos, a los medianos, a los grandes, a toda edad, toda raza, todo trasfondo, el mismo evangelio. Claro, lo debes hacer en amor y en términos que entiendan, claro. Entendemos, no les vamos a predicar igual con los mismos términos quizás de explicar el evangelio a los niños que cantaron aquí que a los jóvenes de 20 años. Pero el contenido del mensaje es el mismo. Tienes que confrontar su pecado, hablar de que es inevitable que el infierno les espera si no se arrepienten y que necesitan arrepentirse. De nuevo, Hechos 20, 21, arrepentirse para con Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo y nada más, no depender de sus obras. No es que se va a asustar mi hijito, que se asuste. Lo necesita porque es un pecador y va camino al infierno. Déjaselo en las manos de Dios. No necesita suavizar. Es que le va a dar pesadillas. Que bueno, cuando te despierta a medianoche aprovechas y le vuelves a predicar el evangelio. Es que ya lleva una semana, pues síguele dando duro. Porque es bastante pecador igual que tú y merece el infierno igual que tú y solo por la gracia de Dios se va a salvar igual que tú. Y aun cuando le hables a cristianos, debes hablar en línea con la palabra de Dios, aunque a veces haya verdades difíciles de escuchar y de decir. En un funeral, por ejemplo, para algunos no es agradable hablar ni escuchar del pecado y del tormento eterno, pero si Dios te da la oportunidad de predicar el evangelio, tienes que decirlo, porque eso es lo que dice su palabra. De nuevo, lo haces claro en amor, con compasión, con tacto, pero lo haces. Como padres, como abuelos, conforme Dios te permite hablar del evangelio con tus hijos, tus nietos. No es agradable hablarles del tormento que merece su pecado, pero es parte del evangelio. Y si vas a ser fiel a la palabra de Dios, lo tienes que decir. Tenemos que ser como el Señor Jesús. Él es nuestro modelo, claro, en todo. Véanlo en Mateo 22 por un momento. Mateo 22, versículo 16. Mateo 22, versículo 16. Aquí el Señor, recuerdan, está ese martes de su última semana aquí en la tierra. Está a unos 3 días de morir, va a morir el viernes. Está aquí en el templo,
Mucha gente lo está oyendo y los líderes religiosos están tratando de hacerlo caer. Observen en Mateo 22, en el versículo 15. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo que quieren hacer es desacreditarlo. Y es el momento apropiado porque están ahí en el templo, está a reventar ahí, porque la gente está ahí para celebrar la Pascua. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, y aquí lo van a adular, pero van a decir una verdad, escuchen. Maestro, le dicen al Señor Jesús, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Aunque su intención era pecaminosa, como lo indica el versículo 15, dijeron una verdad. Así debemos ser. Ningún otro hombre modeló de una manera tan perfecta, por razones obvias, el Dios hombre, lo que es ser imparcial en predicar la palabra de Dios. Este es el patrón a seguir. Amar la verdad, versículo 16 de la palabra de Dios, a tal grado que enseñamos con verdad el camino de Dios y no nos cuidamos de nadie porque no miramos la apariencia de los hombres. Hasta que no te preocupes por agradar a Dios sobre cualquier otra persona, vas a luchar con la tentación de alterar el contenido de la palabra de Dios. Porque si quieres agradar a una persona que no sea Dios, lo más probable es que peques alterando su contenido, adaptándola para que la acepte, para que le sea apetecible de acuerdo con tu criterio. De nuevo, esto no quiere decir que eres grosero, no amable. Debes hablar la verdad con humildad, con amabilidad. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, recuerdan en 2 de Timoteo 2, allá hablándole de cómo confrontar a los falsos maestros. Él les dice con estos hombres que habían torcido la verdad, él les recuerda, Pablo a Timoteo, seguramente por la tendencia de Pablo, como lo vemos en 2 de Timoteo 2:22, por la tendencia de Timoteo, que vemos en 2 de Timoteo 2:22, de a ser presa de las pasiones juveniles, lo cual podría incluir el ser contencioso. Y es posible, después de oír esto, de que salgamos aquí con las pilas cargadas y con los guantes puestos y voy a hacer aquí una especie de matanza por la verdad. Se me pone alguien, no me importa quién sea. Y tienes que recordar esto. Sí predicas el contenido sin alteraciones, pero 2 de Timoteo 2:24, Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor se aplica en primer lugar a Timoteo, todo predicador, se puede aplicar a todo creyente en general, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no eres orgulloso, no contiendes, sino eres amable para con todos. Otra vez esa imparcialidad. Así como eres imparcial en el mensaje, así como eres imparcial al predicar la palabra de Dios, eres también imparcial en tu amabilidad para con todos. Versículo 24, apto para enseñar, estás preparado, sufrido, quiere decir paciente. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansedumbre se refiere a poder bajo control, se refiere a ser dócil, gentil, amable, suave. Entonces, noten, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser manso, tienes que ser paciente, tienes que ser amable, recordando versículo 25, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y 26, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sé amable, versículo 24, sé paciente, preparado para enseñar, versículo 25, dócil, gentil, humilde, recordando, versículos 24 y 25, que el persuadir a una persona para que deje su pecado y se vuelva en obediencia a Dios es algo que está mucho más allá de tu capacidad. Es una obra que Dios tiene que hacer, versículo 25, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto va a contribuir a tu docilidad, porque cuando piensas que depende de ti, te vas a subir ahí al ring y vas a tratar de pelear y conviértete, conviértete, conviértete. No es así, no depende de ti. Eres fiel, pero eres amable, estás preparado. Eso significa que
estudias de manera implícita la palabra, entiendes lo que significa para poderla explicar con claridad. Eres paciente, eres sufrido, eres dócil, gentil, suave, porque sabes que la capacidad de conceder, la capacidad de que alguien se arrepienta va más allá de ti, inclusive de la persona. Dios lo tiene que hacer. Versículo 25 al final, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y versículo 26, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eres tan impotente que solo Dios lo puede hacer porque es un asunto tan delicado, tan grave, tan fuerte, que la persona que no conoce a Cristo es una esclava de Satanás. ¿Y quién puede liberar a cautivos de Satanás? Lo hace a través de la manera de pensar no bíblica del mundo, filosofías, ideas, religiones, 2 Corintios 10, 3 al 5. ¿Quién puede hacer que alguien escape, versículo 26, del lazo del diablo, siendo esclavo, siendo cautivo al diablo? ¿Quién puede? Versículo 25, solo Dios. Solo Dios puede conceder que se arrepienta alguien para conocer la verdad y de esta manera escape. Esto debe motivarte entonces, versículo 24, a no ser contencioso, sino amable, de manera imparcial, estar preparado, ser paciente, ser dócil, gentil, suave. Pero no alteras el contenido para que le guste a la audiencia. Regresando a Hechos, capítulo 20, un pastor fiel entonces enseña de manera imparcial. No altera el contenido de acuerdo con la audiencia. En segundo lugar, enseña no solo imparcialmente, sino también totalmente. Enseña totalmente. Este es el modelo a seguir. Hechos 20, versículos 25 al 27. Pablo continúa. Nos brincamos los versículos 22 al 24 porque es parte del siguiente punto, la prioridad. Y aquí Pablo sigue hablando de la enseñanza. Versículos 20 y 21 habló de la enseñanza. Luego en los versículos 22 al 24 habla de la prioridad que veremos más adelante, ya lo dijimos si Dios quiere. Y en los versículos 25 al 27 vuelve a hablar del tema de la enseñanza. Observen lo que dice. Noten cómo enseña de manera completa, sin alterar. Hechos 20-25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ¿a quién le está hablando? 20:17 a los ancianos de la iglesia efesia. Entonces les dice, y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Noten, por cierto, otro término que usa Pablo aquí, en el versículo 21, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mismo, versículo 24 al final ya lo vimos, que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y noten también que de acuerdo con el versículo 25, eso es lo mismo que que estar predicando el reino de Dios, no está en los mejores manuscritos. Predicar el reino, versículo 25, es lo mismo que, versículo 24, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y versículo 21, que testificar a toda persona acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué gran verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede alguien entrar al reino de Dios? ¿Cómo puede alguien volverse ciudadano del reino? A través de, versículo 24, del Evangelio de la gracia de Dios, el cual incluye, versículo 21, arrepentirse de su pecado y creer en el Señor Jesucristo. Qué verdad, ¿no es cierto? Entonces aquí en Hechos 20-25 les dice a los ancianos efesios, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ustedes pastores efesios, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí les dice a estos ancianos que ya no los va a volver a ver, eso es lo que él pensaba en este momento. Pero se despide, escuchen, con una conciencia limpia. Esto es lo que vemos en los versículos 26 y 27. Él se despide, escuchen,
con una conciencia limpia porque les enseñó la palabra de Dios en su totalidad. Obsérvenlo en el versículo 26. Por tanto, esto es como ya me voy, yo os protesto. Esta es una afirmación fuerte. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué dijo esto Pablo? Pablo aquí usó el lenguaje de Ezequiel 3:18, Ezequiel 33, 1 al 7, lo están estudiando con el pastor Toño a las 10 de la mañana algunos de ustedes. Ya lo había dicho en Hechos 18:6, este es el lenguaje del atalaya, el guardián que estaba ahí en el muro de la ciudad y cuando venían invasores tenía la responsabilidad de alertar a la gente de la ciudad y decir, ataque, alerta. Él era el poli en términos contemporáneos. Él tenía que dar el silbatazo, por así decirlo. Ya vienen, esa era su responsabilidad. Si no lo hacía y los atacaban, era en cierta parte la responsabilidad de él, la muerte de esas personas. Era culpable de su sangre. Pero cuando él alertaba a la ciudad y la gente no le hacía caso y moría, él estaba limpio de su sangre. Esto es, él era inocente por la muerte de esas personas que no le hicieron caso. Y es el de aquí con Pablo. Pablo les está diciendo aquí en Hechos 20:26, yo estoy limpio. Al decirles yo estoy limpio de la sangre de todos, está diciendo, yo soy inocente. ¿Por qué? Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Noten, hermanos, después de haber cumplido con su responsabilidad de enseñar fielmente la palabra de Dios, Pablo no era responsable por la obediencia de los pastores y creyentes efesios. Esta es una gran verdad, hermanos. Nos recuerda la responsabilidad individual. Pablo entendía aquí que él no podía controlar la santificación de los pastores efesios, ni de los creyentes efesios. Era responsabilidad de ellos, era entre ellos y Dios. Él había cumplido con su responsabilidad. Pablo predicó el Evangelio en su totalidad, la palabra de Dios en su totalidad. Él predicó, noten, anunció todo el consejo de Dios, versículo 27, no alteró, no omitió, no suavizó, no le añadió nada. Él cumplió con las advertencias 4 advertencias en la Biblia acerca de quitarle, añadirle a la Biblia. ¿Recuerdan Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32, Proverbios 30:5 y 6? No añades a sus palabras para que toda palabra de Dios es limpia, Proverbios 30:5. Escudo es Él a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, 18, 19, la más severa de las advertencias, alterar la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, por ser el último libro de la Biblia, obvio esto también se aplica al resto de la Biblia, por lo que vemos en Deuteronomio y Proverbios, pero de manera particular dice, aplicando el Apocalipsis, en Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué plagas? Las de la tribulación, de Apocalipsis capítulo 6 al 18, Apocalipsis 22, 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está diciendo esto, te atreves a alterar la palabra de Dios, a quitarle o añadirle, vas a enfrentar juicio temporal y juicio eterno al terminar en el infierno, dando evidencia de que no eres salvo. Pero Pablo, por haberles predicado las verdades de la palabra de Dios en su totalidad, Pablo era inocente de la condenación del pecado de los que le oyeron y ellos eran responsables ante Dios. Un pastor fiel, un cristiano fiel enseña todo el consejo de Dios. No solo ciertas partes, enseña todas las verdades bíblicas. No solo las que son agradables de escuchar, sino también las que son difíciles de escuchar. Enseña del perdón de pecados, sí, pero también enseña del juicio del pecado. Enseña del amor de Dios, sí, pero también enseña de la santidad de Dios. Enseña del cielo, sí, pero también del infierno. Pero cuando un pastor o predicador o cristiano que tiene la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, la tuerce, es responsable ante Dios. Y en un sentido, es responsable por la condenación,
por el pecado de los que lo oyeron, o más bien de los que lo oyen. Esa es la idea inversa de lo que Pablo dice aquí en Hechos 20, 26 y 27, piénsenlo. No está limpia esa persona de la sangre de la gente porque no les enseñó todo el consejo de Dios. Como lo estamos estudiando en este texto, escuchen, las Escrituras nos dan mandatos y ejemplos positivos de la obligación que todo predicador y maestro de la Biblia tiene de estudiarla para entenderla, obedecerla y enseñarla tal como Dios la escribió. En ningún lugar de las Escrituras encontramos un mandato o ejemplo positivo a editarlas al criterio del predicador o maestro bíblico. Sin embargo, un pastor infiel, un supuesto creyente infiel, enseña de manera incompleta solo las verdades bíblicas agradables de escuchar. Por eso tienes que tener cuidado cuando alguien abre la Biblia. No quiere decir que le esté enseñando. Porque un falso maestro, de manera deliberada, suaviza pecaminosamente la verdad bíblica, tuerce la palabra de Dios al enseñarla de manera incompleta. A veces un falso maestro se caracteriza, escucha, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Como los falsos profetas de Jeremías 23, 16 y 17. No porque alguien dice, Jesús te ama, cree en Él y vas a ser salvo. ¿Ese es un evangelio falso? No. Sí, Jesús te ama, pero también si tú no te arrepientas, vas camino al infierno y no solo debes creer en Él, sino también arrepentirte. Y eso implica que estás viviendo en pecado y que necesitas dejarlo. De lo contrario, vas a enfrentar la ira del Jesús amoroso. Si Dios te colocara, escucha, en otro ministerio, o si estuvieras a punto de que Dios te llevara al cielo, al enseñar la palabra de Dios de manera íntegra, como Pablo en Hechos 20, 26 y 27, vas a poder también decir como él, yo cumplí con mi responsabilidad de enseñar la palabra de Dios de manera imparcial y total a la iglesia, a mi grupo de estudio bíblico, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes. Yo cumplí con haberlos instruido. Si ellos rechazan la palabra de Dios, es culpa de ellos, no mía. Tan importante. Santiago 3.1 nos recuerda, esto nos ayuda a entender por qué hay una advertencia tan seria ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Todo creyente va a dar cuentas, aunque no seas predicador, aunque no seas maestro, por el hecho de que eres cristiano y Dios te manda, 1 Pedro 2.9, a evangelizar, a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por el hecho de que eres cristiano, necesitas predicar el evangelio y lo necesitas predicar fielmente. Que aquellos que lo oigan a través de tu boca, si escojan rechazarlo, puedas tú con una conciencia limpia decir, como Pablo dijo aquí en Hechos 20, 26 y 27, estoy limpio de su sangre. No soy responsable si ustedes terminan en el infierno, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra el día de hoy. Este ejemplo tan potente, tan rico de Pablo. Verdades sin duda elementales para muchos, pero tan refrescante estudiarlas y verlas desde el ángulo de nuestra responsabilidad de enseñar la palabra tuya sin alteraciones. Gracias, Padre, por estas verdades. Oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tú abras su entendimiento, lo traigas a ti. Descansamos en que tú haces el Evangelio apetecible para los llamados. Gracias porque no tenemos que alterarlo. Así como Pablo, predicamos a Cristo crucificado, aunque para algunos sea locura, descansamos en ti. Y oramos, Padre, porque nos des sabiduría para ser fieles. Fieles en la responsabilidad que nos das a todos, a un nivel u otro como creyentes, de predicar el Evangelio. Oramos por nuestras queridas mamás aquí presentes. Gracias por el privilegio, Padre, que les das de ser madres
y ser madres que te conocen y que pueden hablarles a sus hijos de la verdad acerca de la vida, la muerte, la eternidad. Oramos que todos, y pensando en las madres por ser hoy el día que es, que seamos fieles, Padre, en predicar tu palabra en amor, con paciencia, con dulzura, con gentileza, con suavidad, pero sin alterar el contenido, para que en todo tú seas glorificado. Gracias, Padre, por este rico tiempo de adoración como iglesia. Te damos la gloria y oramos que nos permita regresar dentro de 8 días y a lo largo de esta semana seamos fieles conforme tú nos das oportunidades para predicar tu evangelio a aquellos que no lo conocen para la gloria de Cristo. Amén.